En el año 2003, un reproductor de bolsillo, un aparato enano que reproducía audio en altísima resolución, lograba alcanzar, fíjate en esto, hasta 122 horas de batería continua. Madre mía, es que se dice pronto. 122 horas. Una pasada. Hoy en día los móviles más avanzados, bueno, pues ya sabemos, luchan por llegar a la noche reproduciendo música comprimida por Bluetooth. Totalmente. Y el secreto de esta brujería energética está escondido en un pequeño aparato de la marca Sharp que, curiosamente, odia profundamente a los auriculares modernos. Los odia a muerte, sí. Así que hoy, en este análisis a fondo, tenemos sobre la mesa una pila fascinante de fuentes. Hablamos de notas técnicas, extractos de manuales y documentos súper detallados de la galería de audio digital 1 bits de Sharp. Todo fechado en marzo de ese mismo año, de 2003. Una joya documental para quienes nos escuchan y les apasiona la historia del hardware, la verdad. Exacto. Y la misión de esta exploración es desentrañar un misterio técnico. Vamos a investigar cómo este reproductor de minidisc, específicamente los modelos MDDR480H y el 470H, logró un sonido de calidad audiófila, en un formato portátil. Y claro, porque esa misma genialidad choca de frente con cualquier par de auriculares modernos. O sea, es un viaje en el tiempo técnico muy revelador. Hablamos de una época donde hacer el audio más pequeño no significaba necesariamente cargarse la calidad. Claro. Este Sharp es un pico de ingeniería brutal que de manera completamente involuntaria pues construyó una trampa para los estándares del futuro. Y para entender esa trampa, antes de meternos de lleno en la magia electrónica del interior, tenemos que empezar por el problema físico y externo que plantean las notas. El del conector, claro. Eso es. Imaginemos la escena. A ver, alguien encuentra hoy en día uno de estos minidisc clásicos en perfecto estado. Cojo unos auriculares de diadema modernos, digamos, unos Sony MDR-100, y los conecta. Que entran sin problema porque es el jack de siempre. El clásico jack de 3.5 milímetros, exacto. Pero al darle al botón de reproducción, el volumen del canal derecho cae drásticamente. O sea, suena ahogado, débil, casi inaudible. Un desastre, vaya. Pero lo curioso es que si esa misma persona agarra unos auriculares de botón mucho más sencillos, de otra marca, como unos TCL10S, los enchufa y de repente el audio es perfecto. Vale, vamos a desglosar esto porque a simple vista carece de toda lógica. Ya, parece magia negra. El tamaño físico del conector es idéntico en ambos. Es como tener una llave moderna que encaja perfectamente en una cerradura antigua, gira por completo, pero por algún motivo los dientes de esa llave están activando pues los resortes equivocados dentro. Claro, están tocando lo que no deben. Exacto. Porque el mismo cilindro de metal de 3,5 milímetros es tan incompatible dependiendo de la marca de hoy en día. Pues lo fascinante de esto es que la respuesta no está en un fallo del reproductor antiguo, sino en la evolución invisible de los cables. El conector de 3,5 milímetros ha mutado por dentro. Ha mutado, literal. Sí, sí. Los estándares de la industria de hoy, que se conocen por las siglas CTIA u OMTP, dictan cómo se divide ese cilindro metálico. Si miras la clavija de unos auriculares modernos con micrófono, vas a ver 3 pequeños anillos de plástico. Esas rayitas negras o blancas que separan el metal. Exacto. Esas rayitas dividen el metal en 4 secciones o polos, lo que los técnicos llaman punta, anillo, anillo y cuerpo. Pues bien, la industria moderna decidió reservar ese cuarto polo inferior exclusivamente para el micrófono y los controles de volumen del cable. Claro, para que alguien pueda pausar una canción o coger una llamada mientras va por la calle. Eso es. Y ahí está el problema, porque la placa base del Sharp de 2003 no tenía ni la más remota idea de qué era un micrófono en línea. Ese contacto en el reproductor estaba diseñado solo para enviar audio puro. ¡Ostras! Entonces, al conectar los Sony, que decíamos, el circuito interno de su micrófono crea una ruta de alta impedancia. O sea, una resistencia eléctrica enorme, ¿no? Exactamente. Una resistencia que se cruza justo en el punto de contacto por donde el Sharp está intentando bombear la señal del canal derecho. O sea, el micrófono moderno, por su propia arquitectura, estrangula la señal acústica antigua. Se la come entera. Pero entonces surge una duda inevitable. ¿Qué pasa con los TCL? Porque las notas muestran claramente que esos no estrangulan el sonido del minidisc. Pues las notas desvelan que es pura y fortuita casualidad física, un milagro de la cadena de montaje. ¿En serio? ¿Un accidente? Tal cual. El diseño interno de esos TCL en particular, la manera en que los finos cables de cobre bajan de forma independiente desde la clavija, coincide por pura chiripa con la separación eléctrica que exige el Sharp. ¡Qué locura!
Sí, su cableado no genera esa resistencia parásita en ese polo específico, así que la señal pasa limpia. O sea, es un milagro estadístico de la electrónica, no es que lo diseñaran a propósito para minidisc. O sea que el conflicto no es un error de los ingenieros de Sharp en absoluto. Fue una decisión de diseño completamente intencionada. Y claro, esto nos obliga a pasar del qué está fallando al por qué se diseñó un conector tan quisquilloso. Exacto. Nuestras fuentes insisten sin parar en una arquitectura audiófila que llaman puro 1-bit. Pero a ver, espera un momento, antes de avanzar, porque aquí hay algo en las fuentes que me vuela la cabeza y me confunde muchísimo. Cuéntame. Las notas hablan de un amplificador digital de 1 bit, pero luego pasas la página y presumen de usar codificación computada de 24 bits. A ver, si lo entiendo, ¿son 1 o son 24 bits? Porque suena a contradicción total. Ya, es una confusión súper común al leer manuales técnicos de la época. Mezclan dos conceptos que no tienen nada que ver. El almacenamiento por un lado y la amplificación por otro. Ah, vale. Los 24 bits se refieren a la profundidad de la información almacenada, o sea, cuánta resolución tiene el archivo original antes de guardarse en el disco. Cuantos más bits, más matices dinámicos tiene la canción. La calidad del archivo en sí. Eso es. Pero el 1-bit no se refiere al archivo, sino al amplificador. En lugar de procesar trozos grandes de datos de espacio, el amplificador digital de Sharp usa una técnica que se llama modulación delta sigma. Delta sigma, vale. En lugar de procesar 24 bits de golpe, coge la señal y la enciende y apaga enviando ceros y unos, pero a millones de veces por segundo. Esta ráfaga a altísima frecuencia permite recrear la onda de sonido analógica original con una precisión casi clínica. Eliminando el ruido de los amplificadores de toda la vida, supongo. Exacto. Es una pasada. Entendido. O sea, la partitura de la canción tiene 24 bits de riqueza, pero el músico que la interpreta, que sería el amplificador, toca a la velocidad de la luz usando impulsos rápidos de 1 bit. ¡Qué buena analogía! Tal cual. Y para entregar esa señal tan pura a los auriculares, las notas detallan el uso de una, cito textualmente, salida de puente completo o full bridge. Y esa es la piedra angular de todo el diseño. A ver, en los reproductores convencionales o en la mayoría de móviles hoy se usa una salida de medio puente. Esto significa que el altavoz del oído izquierdo y el derecho comparten un cable de retorno común, una misma toma de tierra. Vale, me gusta visualizar el audio de medio puente como una carretera de doble sentido, pero sin ninguna mediana en medio. Tienes coches yendo en una dirección y coches en la contraria. ¿Sí? Y claro, como comparten el mismo bloque de asfalto, el viento, el ruido de los motores o hasta la lluvia de un lado salpican al otro. Exactamente. Y en electrónica, esa tierra compartida hace que la electricidad de un canal contamine ligeramente al otro, lo que genera diafonía. Diafonía, claro. O sea, ruido cruzado. Eso es, la analogía de la carretera encaja perfecto. Lo que hicieron los ingenieros de Sharp con el puente completo fue construir un foso insalvable entre esos dos carriles, un aislamiento total. Una autopista con barreras de hormigón. Tal cual. Las señales positivas y negativas del canal izquierdo viajan por sus propios cables exclusivos, y las del derecho hacen lo mismo por su lado. No hay tierra compartida, cero contaminación acústica. Pero, y aquí viene la trampa, para tener esa separación física, el jack de los auriculares necesitaba obligatoriamente 4 contactos de cobre. 4 polos. 4 polos, mucho antes de que la industria los usara para micrófonos. Lo cual genera una paradoja maravillosa al revisar lo que venía en la caja original del MDR48H. Las fuentes muestran que Sharp te incluía un cable adaptador en el paquete. El famoso adaptador, sí. Un conversor físico que pasaba de los 4 polos propietarios de alta fidelidad a los 3 polos estándar de los auriculares comunes de 2003, o sea, permitían usar los cascos de toda la vida. Sí, pero el manual advertía de algo muy importante. Claro, advertía que al usarlo se derribaba toda esa barrera de aislamiento, se sacrificaba por completo la separación de canales y el sonido audiófilo del puente completo. Todo por la comodidad de no comprar los auriculares oficiales. Es el eterno debate entre comodidad y excelencia, ¿verdad? Sharp logró un hito intentando meter el equipo pesado del salón de un audiófilo en el bolsillo de cualquiera. Pero esa perfección exigía un hardware físico muy, muy exigente. No era por fastidiar al usuario. No era un capricho para vender accesorios caros. Era un requerimiento eléctrico absoluto para mantener separadas las corrientes de audio.
Y todo este despliegue técnico plantea un problema de física básica. A ver, alimentar un amplificador de puente completo, enviar señales duales y mover auriculares exigentes requiere un esfuerzo eléctrico enorme. Un cacharro así debería secar la batería en 2 horas, como mucho. Lógicamente. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque las notas afirman que este modelo consigue unas cifras que parecen violar las leyes de la termodinámica. Totalmente. Y el secreto de esta eficiencia extrema no es meter baterías gigantes, sino un componente que llaman circuito LSI de bajo consumo. Circuito LSI. Vale. Los amplificadores de alta fidelidad normales suelen desperdiciar muchísima energía corrigiendo sobre la marcha las distorsiones de la propia música. Pero el circuito de Sharp cambia las reglas usando la anticipación. A ver, para visualizar esto de anticipar el error. Yo me imagino la tecnología de cancelación de ruido de unos cascos modernos. Esos cascos escuchan el ruido del avión y generan una onda inversa en ese mismo instante para anular el sonido antes de que llegue al tímpano. ¿Funciona parecido el LSI? Pues es un concepto muy similar, de hecho. Es predictivo. Imagínate a un arquero profesional a punto de lanzar una flecha en pleno campo. Vale. En lugar de lanzar la flecha y sorprenderse de que el viento se la lleve, el arquero mide el viento antes y apunta ligeramente hacia un lado. Para compensar. Exacto. Así el viento empuja la flecha directo al centro de la diana. El LSI analiza la señal digital pura antes de amplificarla. Calcula qué distorsión va a generar el amplificador analógico en el siguiente microsegundo. ¡Ostras! Y le aplica una corrección matemática previa. Así el amplificador no trabaja bajo estrés constante corrigiendo errores, a lo loco. Entrega un sonido cristalino usando una fracción de la energía. Es que los números de las pruebas de las fuentes lo respaldan. El adaptador de corriente de la pared da picos teóricos de 0.15 amperios, pero en las mediciones en tiempo real, durante la reproducción, el aparato solo consume unos 90 miliamperios. Es ridículo. Es bajísimo. Si conectamos esto con el panorama general, nos topamos con una obra de arte de la gestión energética. Todo esto sumaba unas cifras de locos, combinando la batería interna recargable y una sola pila AA externa que se enroscaba en un lateral. Una sola pila alcalina. Una sola pila. El dispositivo daba 122 horas de reproducción ininterrumpida. 122 horas moviendo discos láser físicos. Porque claro, es un minidisc, hay un motor haciendo girar un plástico a muchísimas revoluciones y un láser leyendo datos. Que gastan un montón. Claro, requiere un pico de corriente brutal. Pero miras el monitor de consumo del documento y la aguja pega un subidón durante un segundo y luego cae a una línea plana casi en cero durante minutos. Ah, ese es el famoso comportamiento del buffer mecánico, un sistema que diseñaron al principio para que la música no saltase si te ibas a correr con él. El clásico anti-shock. Exacto, pero que acabó siendo el arma secreta de la batería. El MDDR480H tiene una memoria caché capaz de guardar hasta 160 segundos de música. Casi 3 minutos en la memoria RAM del aparato. Correcto. Y la genialidad está en cómo controlan el motor. Cuando le das al play, el disco no está girando todo el rato. El motor arranca a toda pastilla, mucho más rápido que la reproducción normal, el láser lee los datos de golpe y llena esos 160 segundos en nada, en un instante. O sea, se da un atracón de datos. Y una vez que el buffer está lleno al 100%, el reproductor le corta la corriente al motor y apaga el láser. Fin. El disco se para, físicamente. Se detiene por completo. Tú sigues escuchando la música, pero fluye desde el chip de memoria que apenas consume. Qué bueno. Y cuando le quedan pocos segundos al buffer, el motor se despierta, da otro giro rápido, vuelve a llenar la memoria y se apaga otra vez. Es una coreografía espectacular, de verdad. O sea, el motor pasa el 95% del tiempo completamente dormido. Así normal que consigas semanas de batería. Ya te digo. Pero claro, todo este despliegue choca con un límite innegable, que es el propio disco. El minidisc es un cuadrado enano. Originalmente solo cabían 80 minutos de música ahí dentro. Y, a ver, si tienes batería para 5 días, pero la música se te acaba en 1 hora, pues vaya gracia para irte de viaje. Y ahí es donde entra en juego la compresión psicoacústica y el formato MDLP, el minidisc long play. Ah, claro. Sharp y Sony desarrollaron algoritmos como el ATRC3 basados en cómo escuchamos los humanos. Estos algoritmos analizan la pista y borran las frecuencias que nuestro oído físicamente no puede registrar si hay un sonido fuerte sonando encima. Si no lo puedes oír, ¿para qué guardarlo? Exactamente. Al quitar esos datos invisibles, el peso del archivo cae en picado.
En el modo de compresión más extrema, el LP4, ese disquito de 80 minutos pasaba a guardar 320 minutos de audio. Estamos hablando de más de 5 horas en un solo cartucho. Y las especificaciones dicen que el modelo no solo reproducía esas 5 horas, es que podía pasarse 57 horas grabando audio de forma continua por la entrada óptica. Fue la gran solución a la demanda de llevar mucha música encima. Pero solucionar un problema técnico pues siempre te genera un problema humano. Tener 5 horas de música mezclada en el bolsillo en el 2003 era un infierno para el usuario. Era telita, sí. Las fuentes mencionan un mando a distancia con cable y una pantalla LCD retroiluminada. Una pantalla que, ojo, solo mostraba una línea de texto a la vez. O sea, imagínate el desgaste mental de buscar una canción en un disco con 100 pistas. Pulsar siguiente pista 90 veces seguidas. Es tortura psicológica. La interfaz tenía que evolucionar sí o sí. Y vaya si evolucionó. Los manuales confirman que crearon los sistemas de gestión de grupos. En lugar de una lista kilométrica y caótica, el sistema operativo te dejaba estructurar el disco en carpetas lógicas. ¿Como en un ordenador? Casi igual, pero hecho todo con botoncitos mecánicos minúsculos. Y el nivel de detalle de las funciones es tremendo. El manual habla del Group Change para saltar de álbum, o el Group Arrange para meter canciones sueltas en una carpeta. Y me encanta el Group Top Move. Ese era brutal. Te permitía pillar un bloque masivo de decenas de pistas y moverlas todas a la vez al principio del disco. O el Group Erase para fulminar horas de música de golpe. Y tenían hasta una función que se llamaba Group Reserve. Te dejaba crear carpetas virtuales vacías y ponerles nombre antes incluso de conectar el cable óptico para grabar. O sea, preparabas el terreno antes de grabar. Exacto. Esto demuestra que entendían perfectamente al usuario, porque tanta ingeniería no sirve de nada si el que sujeta el cacharro acaba frustrado. Hicieron una navegación hipercompleja peleando con una pantallita de una sola línea. Impresionante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si revisamos el análisis de hoy con un poco de perspectiva, empezamos con un simple malentendido de hoy en día. Unos auriculares modernos que pierden un canal por culpa de una resistencia imprevista. Sí, la anécdota del conector. Pero al tirar de ese hilo, ha salido a la luz un monumento a la ingeniería de hace 20 años. El Sharp MD-DR480H no era un reproductor sin más. Era un cacharro que apostó por un puente completo para un aislamiento perfecto, un circuito predictivo para rascar cada miliamperio, un buffer mecánico intermitente y un entorno operativo pionero. Y todo en un chasis de metal que cabe en la palma de la mano. Es un caso de estudio de manual sobre cómo las prioridades del mercado moldean la tecnología. La estandarización de hoy nos permite conectar cualquier auricular con micrófono a casi cualquier aparato con jack de 3.5. Y eso es súper cómodo. Innegablemente cómodo. Nos facilita la vida a todos. Pero claro, este análisis nos deja en el aire una reflexión muy potente para quienes estudian esto. Al priorizar una arquitectura unificada y empeñarnos en que todas las conexiones sean idénticas, a lo mejor la industria estranguló formas de diseño audiófilo mucho más extremas. Se cortó la innovación. Totalmente. Se abandonaron conceptos como la separación pura de 1 bit mediante conectores propietarios. Y no porque sonaran peor, sino porque el mercado en masa no quería lidiar con adaptadores, incompatibilidades o cables raros. Ya, la conveniencia manda. Se sacrificó el purismo sonoro en el altar de la comodidad. Y dispositivos como este minidisc se quedaron como reliquias fascinantes de un camino alternativo que, bueno, el diseño industrial simplemente decidió no tomar.